se suelen hacer esto específicamente para diseño de mezclas, en este, la metodología Marshall, ¿no? Para la metodología SuperPape se hacen estos ensayos y se adicionan unos más, dado que en la metodología SuperPape se toma en cuenta todo lo que es los ensayos de comportamiento, ¿no? Entonces, por ahí que hay que tener en cuenta eso también. Entonces, pero ahora vamos a revisar los ensayos para el diseño SuperPape, ¿ya? Entonces, para evaluar la calidad de cualquier tipo de asfaltos y para realizar su clasificación se ha ideado una serie de ensayos de laboratorio y estos son los siguientes, ¿no? Se va a hacer ensayo de penetración, ensayo de viscosidad, ensayo de punto de ablandamiento, ensayo de ductilidad, ensayo de punto de inflamación, ensayo de película delgada y ensayo de la mancha y otros, ¿no? Estos son los más importantes y hay otros también. Y vamos a ir detallando uno por uno. El ensayo de penetración, ¿a qué se refiere? Se lleva a cabo sobre cementos asfálticos y sobre los residuos de destilación de asfalto, ya sea asfalto líquido o emulsiones asfálticas. Es una medida de la consistencia, digamos, del ligante, ¿no? ¿Qué es lo que se hace previamente? Se moldea y se calienta a una temperatura uniforme de 25 grados Celsius el ligante asfáltico en un molde y se coloca una aguja, ¿no? De diámetro de dimensiones normalizadas que soportan un peso de 100 gramos y se deja libre durante 5 segundos. La distancia que la aguja logre penetrar dentro de la pasta asfáltica en estas condiciones, medida en décimas de milímetros, se denomina penetración de asfalto. Mientras mayor sea la penetración, más blanda es la consistencia del cemento asfáltico. ¿Ya? Bien. Entonces, ese ensayo de penetración sirve para medir la consistencia del asfalto. Y también permite la clasificación actual del asfalto en el Perú, ¿no? La medición se realiza, hemos dicho, a 25 grados Celsius. ¿Ya? La medición se hace a 25 grados Celsius. Entonces, esas serían las condiciones. En un ratito alguien más quiere entrar. Vamos a admitir, ¿ya? Bien. Entonces, en este ensayo, como vemos acá en la fotografía, lo que se hace es se suelta una agujita que penetre, ¿no? Dentro del ligante asfáltico. Cuanto más sólido es, va a penetrar menos. Entonces, ese ensayo más o menos se esquematiza así. Se realiza haciendo penetrar en la superficie de la muestra una aguja normalizada de 100 gramos por 5 segundos a temperatura de 25 grados Celsius. La distancia que va a penetrar la aguja en el asfalto se expresa en décimas de milímetro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Penetración 120, ¿qué decimos? ¿Qué quiere decir? Que 120 entre décimas, entre 10 milímetros, ha penetrado la agujita que pesa 100 gramos durante 5 segundos. Y cuando hablamos 150, quiere decir que ha penetrado 150 más abajo. Si decimos 180, 180, ¿no? Y si decimos 80, ha penetrado 80 sobre 10 milímetros, ¿no? Entonces, esos 80 diríamos que es material más sólido, el 120 es un tanto más líquido y el 180 es mucho más líquido, o sea, cuanto más líquido, penetra más, ¿no? Bien, entonces con esto creo que ha quedado claro esto del ensayo de penetración. Y de acuerdo a eso clasificamos, ¿no? Hemos estado revisando cuando mirábamos, decía el ensayo de penetración, nos decía, ¿no? O PEN 120, 150, entonces quiere decir que ha penetrado 120 décimas de milímetro
la hojita de 100 gramos en 5 segundos a la temperatura de 25 grados Celsius. Bien, otro ensayo. Hemos dicho, bueno, en nuestro caso, la norma peruana ubica y pone el ensayo de penetración, pero también en algunas empresas, algunos proveedores, lo que hacen es también ubican y hacen, en todo caso, eh, el material del ligante asfáltico le hacen la prueba de viscosidad, que también se usa y les permite clasificar. Entonces, tiene por objeto determinar el estado de fluidez del asfalto en el rango de temperaturas que se usan durante su aplicación. Se mide ya viscosidad cinemática o mediante Seibel-Furro, la viscosidad de un cemento asfáltico a las temperaturas usadas en el mezclado. Normalmente se mide, dice, a 135 grados Celsius, se mide con un viscosímetro capilar de flujo inverso a viscosímetro Seibel, ¿no? En la fotografía vemos ahí el equipo donde se mide la viscosidad, el viscosímetro. Acá van a obtener la viscosidad absoluta del cemento asfáltico a temperaturas altas en servicio, normalmente 60 grados Celsius, generalmente se mide con viscosímetros capilares de vidrio al vacío. Entonces, dependiendo del ligante, ¿no? Si ustedes van a usar en mezclas en caliente, entonces tendrán que medirlas a 135 grados Celsius. Pero si van a usar en los asfaltos cortados, que hemos dicho que están a 70 grados más o menos, los medirán a 60 grados Celsius, ¿no? En el caso de la emulsión asfáltica, tendrá que ser a la temperatura ambiente, que suele ser 20, 25 grados, dependiendo en la zona donde ustedes vayan a trabajar, ¿ya? Entonces, esa sería la temperatura de este ensayo de viscosidad. Dice, se evalúa un comportamiento reológico cuando el asfalto se encuentra en estado líquido a 60 grados Celsius, ¿ya? La temperatura máxima a que estará sometido el pavimento se mide mediante viscosidad absoluta y a 135 grados se mide la capacidad de bombeo mediante la viscosidad cinemática. Entonces, lo que se trata es probar si va a funcionar este ligante cuando estén preparando la mezcla asfáltica en planta y se pueda bombear, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer una comparación de grados de penetración y viscosidad. Entonces decimos, tenemos en este lado la viscosidad a 60 grados Celsius eh, del residuo, digamos, del ligante asfáltico. Tenemos 5, 10, 50, 100 y en el otro lado su grado de penetración, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un AC40 se aproxima más o menos a un PEN 40-50. El PEN 40-50, hemos dicho, es el que penetra menos, ¿no es cierto? La agujita penetraba menos. ¿Por qué? Porque es un tanto sólido. Por lo tanto, el AC40 va a ser un tanto sólido, ¿no? Si dice penetración 70, sería equivalente a un AC20, un poco menos sólido. 85-100 ya semilíquido sería un AC10. Y vamos viendo, ¿no? Nosotros usamos, hemos dicho acá en Puno, entre 80 y 120. Entonces, hablaríamos de un C a 120, sería uno que tenga un tipo AC 5, ¿no? Ese sería, ¿no? Y el más líquido que usamos entre 200 y 300 sería un AC40. Entonces, con esto ustedes podrían ya definir o en todo caso plantear y podrían escoger los ligantes asfálticos para mezclas en caliente, ya sea en función de la penetración y de la viscosidad. Entonces, no se olviden, en nuestra zona, un AC5, que equivale a un PEN 120, 150, ¿no? En algún caso, un AC10 podrían también acceder, y a eso ustedes van a escoger el tipo de ligante. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas hasta por acá? ¿No hay preguntas?
Ya, seguimos entonces. Otro ensayo que se hace también a los ligantes asfálticos es el ensayo de punto de ablandamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace acá? A temperatura en que el asfalto cambia de cuerpo de semisólido a fluido. O sea, tenemos que encontrar qué temperatura el asfalto se vuelve de lo que está semisólido y se vuelve fluido. ¿Por qué necesitamos saber? Es que en esa temperatura es la que deberíamos de llegar a preparar en el mezclador, digamos, de tal forma que cuando ya es fluido, ese fluido puede cubrir todos los agregados, ¿no? Se va a mezclar mejor con los agregados que estamos poniendo. En cambio, cuando está semisólido, tanto que no se mezcla, ¿no? Pero si ya está entrando a la fase fluida, va a mezclarse rápidamente. Ya, este es algo importante para obtener el valor de el índice de penetración. No se van a olvidar, se tiene un incremento de temperatura y esa razón de 5 grados Celsius por minuto. Cada minuto se aumenta 5 grados y se va evaluando si el semisólido se va volviendo fluido. Y en el momento en que ya está fluido, entonces sería la temperatura en la cual ustedes ya puedan manejar y verifiquen de que se está volviendo sólido, como hemos indicado, de sólido, de semisólido a líquido, ¿no? Entonces ahí tienen el equipo, la fotografía, es transparente, acá le van aumentando la temperatura y la forma es la siguiente, ¿no? Acá nosotros vemos dos anillitos que inicialmente con menor temperatura tienen dos bolas metálicas que están, en todo caso, empezando a estirar, digamos, el ligante, ¿no? Si se aumenta la temperatura, va bajando también por el peso y el ligante va bajando hacia abajo y va estirando, ¿no? Entonces, justamente ese ensayo involucra y dice, le ponen al inicio unas esferas en la muestra, en un anillo, esa esfera, como si fuera un globo, ¿no? Va bajando de a poquitos con más temperatura, a más temperatura hasta que llega al fondo. Cuando ha llegado al fondo, entonces sería cuando han encontrado el punto de ablandamiento. ¿Ya? Entonces, esa es la forma del ensayo. Bien, otro ensayo, ensayo de ductilidad, dice, ¿no? Este concepto está directamente asociado a la capacidad del material de absorber energía, es decir, se mide a través de un alargamiento de la probeta hasta su rotura. O sea, ponen, como ven acá, es un elemento longitudinal. Acá se va a poner, este es un moldecito que normalmente tiene una forma especial, ahí se llena con el asfalto, este se pone acá en este sistema y a una velocidad de 5 centímetros por minuto a 25 grados Celsius se va estirando, ¿no? Hasta que llegue a romperse. Entonces, ¿cómo iniciaría? Acá tenemos en la forma, está rellenado el ligante asfáltico, acá tres probetas o tres muestras, y estos se van estirando, de tal forma que si acá tiene un espesor, al final se vuelve un hilito, ¿no? Entonces, ese es el ensayo de ductilidad, o sea, se va estirando hasta que quede un pequeño hilo, ¿no? Entonces, ahí terminaría el ensayo de ductilidad, que tendría que cumplir cada ligante. Han visto cuando hemos estado mirando los ligantes, en la norma eje, inclusive nos dicen los valores, ¿no? Entonces, esos valores son justamente estos hilitos que vamos determinando. ¿Ya? Bien. Otro ensayo es el ensayo de punto de inflamación. ¿Qué se hace? Mediante un ducto de gas se calienta y en una copa llena con asfalto, con un termómetro, se va calentando, ¿no? Cuando empiece a prenderse fuego, sería la temperatura a la cual se inflama el ligante asfáltico. ¿Ya? No se olviden. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que nosotros tenemos que ver, como vamos a usar y va a estar expuesto a temperaturas del sol, y muchas veces, por ejemplo, suele ocurrir, ¿no? Hay vehículos sobre la pista
y los espejos hacen como que fuera una lupa, que ustedes de repente alguna vez han hecho, ponen el sol y la lupa traslada sobre el sol, llega a prenderse fuego, ¿no? Entonces, esto se podría determinar y verificar de que para que no ocurra esto, reitero, ¿no? En nuestras pistas, lo que suele ocurrir es los vidrios de los vehículos hacen a nivel de lupa y al pasar la luz, digamos, podría llegar a arder, ¿no? A prenderse un fuego en nuestra carpeta asfáltica, ¿no? Otro ensayo sería el ensayo de película delgada. ¿Ya? Antes vamos a permitir que su compañero ingrese. Hay alguien que quiere ingresar, dice. Troilán. Bien, decíamos, tenemos el ensayo de película delgada. Lo vamos a ir. ¿Mm? ¿Qué casa nos gustó? ¿Qué? ¿A qué casa nos gustó? Luego desconectar eso y sí, que les vuelvan a venir. Dice. No sé qué hará reportado. Dice. No, no sé, solo el carro. No he visto qué casa estaba, solo he visto que el carro estaba parado ahí. No, Dito. Ujú.
Ya hemos tenido un percance en el internet y hemos salido de esto, ¿no? Vamos a continuar revisando. Me indican si se visualiza. A ver, jóvenes, estoy teniendo unos problemitas con el internet. Ahorita lo vamos a compartir. Me dicen si se visualiza. Sí,
cuando ponen una lupa y le hacen caer los rayos del sol, en algún sitio, si el material es inflamable, se prende, ¿no? Prende fuego. Si fuera plástico, prendería fuego. Entonces, en este caso, tendríamos que saber a qué temperatura, porque cambia la temperatura ambiente, estamos entre 15 y 16 grados, pero en la lupa, por la forma de los vidrios, esa temperatura cambia, ¿no? Y aumenta. Entonces, necesitamos saber nosotros en qué temperatura el ligante asfáltico se convierte en o prende fuego, ¿no? En todo caso. Ya. Otro ensayo es el ensayo de película delgada. Simula el envejecimiento del asfalto en forma acelerada, como con un horno de película delgada, que es el TFOT, y hay un horno de película delgada rotatoria, que sería el RTFOT. Entonces, estos dos van a simular el envejecimiento del asfalto en forma acelerada, es decir, rotan o en todo caso se calienta y se simula como que estarían pasando varios vehículos y ahí vamos a ver cómo envejece el asfalto, ¿no? Lo estaríamos haciendo un desgaste, diríamos. Entonces, y ese envejecimiento del asfalto, ¿a qué se debe? Dice, ¿no? Se debe a la oxidación, a la volatilización y el endurecimiento físico. ¿Cómo se produce a corto plazo y a largo plazo, no? Entonces, para eso tiene que evaluar en un gráfico de viscosidad y el tiempo en años, se habla, ¿no? Primero está en la construcción, está en el tramo 1, al inicio, ¿no? Luego viene el tramo 2, y cuando decimos en el punto 1, decimos que está en el tanque. El 2 es en el procedimiento de construcción a largo plazo, cuando están construyendo, y el número 3 sería en uso, ¿no? A largo tiempo, ¿en cuánto tiempo va a envejecer nuestro ligante asfáltico? ¿Cómo se simula este envejecimiento? A través del Rolling Thin Film Oven, ¿no? Que le llaman RTFO, que es un envejecimiento de corto plazo para simular endurecimiento durante la construcción por 75 minutos, es el proceso, ¿no? Y el otro que es el Pressure Aging Vessel, viene a ser un envejecimiento de largo plazo para simular endurecimiento en el servicio. Se envejece en la RTFO primero, luego por 20 horas a 305 PSI y 90, entre 90 y 110 grados, ¿no? Entonces, sería la Pressuring Aging Vessel. Ahora, otro ensayo que vamos a ver es el ensayo de la mancha. ¿Para qué se verifica con este ensayo? Para ver cuánto de pureza tiene su ligante asfáltico que ustedes están comprando. Entonces, normalmente se verifica la composición química del asfalto y las impurezas. El ensayo de la mancha se hace con 20% de heptanosilol y se hace la solubilidad en tricloroetileno. Los resultados del ensayo se verifican, es negativa cuando todo el círculo está manchado, ¿no? Y es positivo cuando tiene una pequeña manchita, como vemos ahí en la fotografía. Entonces, según esto, se verifica la pureza con este ensayo de la mancha, ¿no? Bien. Habíamos comentado de que cuando hagan diseño Super Pave, que es otra forma de diseñar mezclas asfálticas, nosotros vamos a hacer en el laboratorio ensayos Marshall, ¿no? Porque ese equipo no tenemos equipos para hacer ensayos Super Pave, pero en todo caso ustedes alguna vez trabajarán en algún otro sitio y también necesitan conocer, ¿no? Cómo es que va a ser en estos ensayos, porque los Super Pave es la nueva tendencia, ¿no? Bien, en Super Pave, para esos ensayos, al ligante asfáltico se le hace el punto de encendido, que es el flash point, se verifica también la viscosidad rotacional que hemos mirado, el reómetro de corte dinámico en el estado limpio, con ahuellamiento y con fatiga. También va a haber un reómetro de dirección y la tensión directa. Entonces vamos a ir mirando cada uno para el Super Pave. El punto de encendido o el flash point, dice, ¿no? Es un ensayo de salida donde se verifica la temperatura mínima con vapores suficientes para encenderse cuando se expone a las llamas.
al igual que en el otro, decíamos, punto de inflamación, igual acá, ¿no? ¿A qué temperatura, dice, lo calienta el equipito? Con vapores, y en qué temperatura, justamente controlando, va a prenderse llamas, dice, ¿no? O se expone a las llamas, o cuando le ponen fuego a esa temperatura, arde o no arde el ligante asfáltico. Entonces, para eso es el punto de encendido, flash point, ahí vemos el equipito, el ligante, y se va calentando, dice, ¿no? Hasta que pueda llegar a arder de repente el elemento. Otro elemento es el viscosímetro rotacional. ¿Ya? ¿Para qué es este? Mide la viscosidad. Recuerdan, en el otro lado medíamos viscosidad con el ensayo de Seibert-Furol, ¿no? Acá, en cambio, es con el viscosímetro rotacional. Mide la viscosidad, quiere decir la habilidad del ligante de fluir en la planta de asfalto. Establece la relación de temperatura versus viscosidad. Entonces, ahí tienen el equipito, rota este equipo y se determina su viscosidad, ¿no? Bien. Tenemos el reómetro dinámico. En este se determina el módulo del ligante asfáltico, asimismo la resistencia a la deformación cuando está en el estado lineal viscoelástico, en ese rango, ¿no? Entonces, la deflexión angular se mide el torque cuando está girando el tornillo al ajustar, y vemos cómo se va presionando acá en el esquemita, ¿no? Tiene una altura H, tiene un radio, lógicamente, la mezcla. Al apretar el tornillo se le va presionando, es en este reómetro dinámico, y se determinaría cómo es que nuestro ligante se va comprimiendo, ¿no? Bien, hay otro reómetro de viga. Acá lo que se hace es, se controla la temperatura y se calcula el stiffness, que es una propiedad, digamos, que requerimos, cuánto va a deflectar nuestro ligante, ¿no? Se mide el punto de deflexión al aplicar como que fuera una viga este ligante, y acá vemos el esquemita, cómo es que mide, ¿no? Está el que genera la deflexión, que genera la carga, está el ligante asfáltico en color plomo, y cuando se le aplica la carga vemos unas líneas punteadas, sería lo que ha deflectado el asfalto, ¿no? Entonces, como que fuera viga en una posición de deflexión. Eso lo van a hacer con el reómetro de viga, que es este equipo, y nos va a medir, en todo caso, la deflexión que alcanza el ligante asfáltico. Hay otro de tensión directa, hemos dicho, justo recuerdan, también nosotros estirábamos el ligante asfáltico hasta que quede como un hilito. Acá, para el método Superpave, de la misma forma, se calculan las propiedades térmicas hasta que se rompa, dice, ¿no? Se va estirando el asfalto y se tiene que medir en milímetros, digamos, con el elemento de precisión a cuánto llega, ¿no? Y esto tiene que cumplir según lo que hemos verificado, lo que está especificado. Bien, especificaciones de cemento asfáltico clasificado por penetración. ¿Recuerdan? Hablábamos de que tenemos un ensayo de penetración a 25 grados Celsius, eh, pesaba en 5 segundos, en décimas de milímetro entraba algo que pesaba 100 gramos, que era una agujita, ¿no es cierto? El ensayo está en E304, eso ya lo he subido al grupo, ustedes ya lo tienen, ahí está paso a paso cómo se hace estos ensayos que hemos mirado, también están ahí, entonces tienen que ustedes ir revisando, ¿no?
mancha con solvente etanosileno debe ser negativo. Ya hemos visto, negativo es completito. Cuando está solo el anillito al medio, era positivo. Entonces, según eso, ustedes ya pueden escoger entonces su ligante asfáltico y no se olviden, ¿qué nos falta acá, no? Por favor, anoten esto, va a ser tarea. En la tarea tienen que poner, hemos dicho, hay una tarea que hay que presentar sobre ligantes asfálticos, hay otra tarea que hay que presentar sobre agregados y hay una tercera tarea, tres cosas que tienen que hacer, ¿no es cierto? Ya eso no se van a olvidar. Entonces, eso va para la rúbrica. El ensayo de solubilidad tienen que revisar, el ensayo de gravedad específica, el ensayo de contenido de agua, el ensayo de destilación que no hemos mirado, el ensayo de asentamiento, el ensayo de estabilidad para almacenamiento, el ensayo de desemulsión, el ensayo de mezcla con cemento, el ensayo de tamizado, el ensayo de capacidad de recubrimiento y resistencia al agua y el ensayo de carga de las partículas, ¿verdad? Entonces eso está en el eje que se les ha proporcionado, que serían las especificaciones generales que nosotros tendríamos que ir verificando. Ya no se olviden estos ensayos, por favor. Ya, entonces un poquito vamos a revisar otra vez, ya pero de otro laboratorio, ya esto es el mismo ensayo, ¿no? El de penetración, como vemos, ahí está la agujita, acá se nota más. Se pone a 25 grados Celsius y se mete la agujita, dice, ¿no? Y ahí se va controlando cuánto, acá en la parte circular, la agujita va marcando cuánto penetra la aguja, ¿ya? Ahí, acá está más detallado el equipito, entonces repito, acá tenemos nosotros la agujita que está yendo. Decíamos, tenemos la agujita. Entonces, la medición en décimas de milímetros se mide con esta agujita donde estoy poniendo el mouse, con eso se mide, ¿no? ¿Cuánto penetra? La agujita abajo va a penetrar en 5 segundos. ¿Cuánto ha penetrado? Eso le va a dar el pin, ¿no? Dice, otra medida empírica de consistencia es el punto de ablandamiento, que corresponde aproximadamente a qué temperatura el asfalto se vuelve blando. Entonces, otro que es el de ductilidad, ¿se acuerdan? Para facilidad para alcanzar cierta laminación sin que se rompa. El de viscosidad determina la resistencia al desplazamiento en el rango de temperaturas usados dentro de los usos de aplicación. Se mide con viscosímetros cinemáticos. El de inflación, temperatura en la cual los vapores del asfalto se inflaman al entrar en contacto con una llama de prueba. Solubilidad determina el contenido de bitumen ligante en el asfalto. Es decir, cómo se verifica, es soluble a ciertos solventes, ¿no? Si es que se diluye, entonces tiene su resistencia. Y el de película fina que hemos hablado, evalúa el comportamiento del asfalto durante su calentamiento en presencia de oxígeno o el efecto de calor y del aire. Mide la variación de penetración, ductilidad y masa por efecto de temperatura. Y el índice de penetración que hemos hablado, ¿no? Bien, esto, bueno, esto por eso tiene el logo de Petroperú. Petroperú también vende, digamos. Ustedes tienen ahí, ¿no? Repsol, Petroperú, y hay varios que venden ligantes y tendrían que ver, ¿no? Con de dónde ustedes adquieren, eso ya es función de costos de su logístico. Y Petroperú también hace sus ensayos de penetración, ¿no? También hace el punto de ablandamiento, y acá lo vemos más grande, la vilita, ¿recuerdan? Es cuando cambia de sólido a líquido, ¿no? Se aumenta la temperatura y como un globo va bajando hasta que las vilitas desde arriba bajan hasta abajo. Y el otro que decíamos era el de ductilidad, ¿no? Se va estirando hasta que queda una película delgada. ¿Ya? Entonces es la facilidad de alcanzar esta elongación sin que se rompa. La medida en centímetros de la longitud final que alcance el asfalto por estiramiento hasta su rompimiento. Y la viscosidad también determina la resistencia al desplazamiento en el rango de temperaturas
se mide con viscosímetros cinemáticos, estos son de Perú. El punto de inflamación, igual, ¿no? ¿A qué temperatura empieza a arder? Cuando hay vapores del agua o del asfalto, en todo caso, los vapores de asfalto se inflaman al entrar en contacto con una llama de prueba bajo condiciones controladas del ensayo. Solubilidad determina el contenido de bitumen ligante en el asfalto, es soluble con ciertos solventes, ¿no? Y de película fina sería con este equipo. Evalúa el comportamiento del asfalto durante el calentamiento en presencia de oxígeno o el efecto de calor, y el aire mide la variación de penetración, ductilidad y la masa por efecto de temperatura. Ya, y acá está el índice de penetración, este el equipito, expresa la sensibilidad del asfalto ante una variación de temperatura. Y la prueba de la mancha, dice, ¿no? Es diferente, recuerdan, en el otro era un círculo, este ensayo también llamado de Oliensis, es de 1940 los ensayos, y tiene el objetivo de determinar la existencia de productos craqueados o sobrecalentados, ¿no? Existiendo una distorsión en el significado de dicho ensayo por la floculación y precipitación de asfaltenos ante la presencia de un electrolito de cadena simple o asfáltica, como el N-heptano en el desarrollo de la prueba, no pasando la prueba por este efecto de solubilidad. El otro día les comentaba, a veces cuando tienen asfalto, lo que hacen los calientan, ¿no? A veces en los depósitos se les cimentan, por eso es que ellos hay que tener cuidado, digamos, en la planta donde lo producen. Eh, eh, donde lo producen, a veces en los tanques se sedimenta, ¿no? Y suelen recalentarlos, lo que hemos dicho, se calienta con asfalto, entonces ese, por ejemplo, no va para la prueba de la cancha, ¿no? Entonces eso tienen que tener bastante cuidado. Entonces, de repente alguien va a decir, no, ese recalentado sí se puede usar, pero pierde algunas otras propiedades, ¿ya? Listo, entonces, eso sería respecto a lo que es ensayos, que ya estamos verificando. Y decíamos, acá tienen, ¿no? La penetración en unidades de décimas de milímetro, el peso de 100 gramos en una agujita a 25 grados, estando el ligante asfáltico, en 5 segundos, ¿cuánto ha penetrado, no? Entonces, eso era la penetración. Repetimos, seguimos mirando. Ahí está el ensayo de penetración. En esta agujita ya es un manómetro, ahí le está. Y el de viscosidad también, ¿no? Lo mismo el equipo de Cyborg Furor que hemos dicho para medir viscosidad, y el AC50, ¿no? Viscosidad 250 a 60 grados en Boyce, AC5, 500, AC10, que es lo que usaríamos en nuestra zona, la AC20 más sólido, ¿no? AC30 y AC40. Listo. El punto de reblandecimiento, acá lo vemos más grande, la villita, antes de que entre la villa. Y acá está ese punto de reblandecimiento, ¿no? La villita hemos visto cómo entra antes. Ahí está la villita de 23 milímetros. Se va calentando y va inflándose como un globito, ¿no? El punto de inflamación, eso ya lo hemos revisado. Estufa de película delgada también. Ahí está la estufa de película delgada. La ductilidad también. Ahí está la ductilidad, se pone a un inicio con esa forma y se va estirando, ¿no? Hasta que queda como un hilito. Y la solubilidad para determinar la pureza del betún, ¿no? Luego otros ensayos, peso específico, pérdida por calentamiento. ¿Por qué es necesario la pérdida por calentamiento? Dice, lo que se busca es establecer los cambios que sufren los asfaltos por el calentamiento a temperatura elevada, determinando la pérdida de peso de los componentes volátiles y el aumento de consistencia como consecuencia de la alteración. La alteración de los asfaltos por calentamiento se produce bajo circunstancias bien definidas. Puede ser en el almacenaje, que puede ser, no hay que almacenar por mucho tiempo, ¿no?
o también durante la fabricación de la mezcla asfáltica. Esa pérdida de calentamiento, a ustedes es necesario evaluar porque pueden pedir ustedes una cantidad y por calentamiento se pierde y en el diseño también hay que considerar, ¿no? Porque si no, disminuye la cantidad y baja las propiedades de resistencia. ¿Ya? Con eso habríamos terminado esto de las pruebas de ligantes asfálticos y lo que nos queda ahora es proceder a revisar. Vamos a llamar lista, ¿ya? Un ratito vamos a... Ya, empezamos, dice Alanía Lucky Rosemary, Alanía, Alanía, a ver, no está, ¿no? Listo. Alanoca, Quispe, Presente, ingeniero. Presente, ya, ingeniero. ya listo. Luego estamos con Apasa, Abel, Presente, ingeniero. ya, luego dice Calapuja Soto, Presente, ingeniero. ya, Condori Ururi, Mareli Marco, no está Marco, ¿no? Flores Quispe Hernán, Presente, ingeniero. Flores Vilca Froilán, Presente, ingeniero Flores Vilca. ya, Inofuente Ponce John, Presente, ingeniero. Hinchuña Salinas Elvis, Presente, ingeniero. ya, Larico Quispe Yuliño, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Llano Vilca Ronald, Llano Vilco Ronald, no está, ¿no? Ya. Machaca Mamani Eric, tampoco está. Machaca Mamani Eric, ya. Luego Maldonado, Paja Karen, Lisette, Presente, ingeniero. ya. Mamani Chata Catherine Nora, Mamani Chata Catherine Nora, no está. Mamani Huanca Luis Daniel, Presente, ingeniero. ya. Murillo
Vamos a darnos unos 5 minutitos de receso, a ver, para continuar. Ya, 5 minutitos, por favor, y continuamos.
Continuamos, a ver, vamos a continuar, a ver, me dicen si se visualiza. A ver, continuamos, me indican si se visualiza. A ver, jóvenes, continuamos.